Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Si es la primera vez que me ven, muchas gracias por darle clic a este vídeo. Y si ya son parte de la familia, un abrazo enorme y gracias por siempre estar ahí. Hoy prepárense porque les tengo un chisme, un drama, una historia, de esas que te dejan con la boca abierta. Vamos a hablar de Kerem y Ande, sí, los protagonistas de Love is in the Air, o Senkalkam para los que prefieren el original. Y no vamos a hablar de la serie, aunque si quieren un vídeo sobre la serie, déjenmelo en los comentarios. Hoy vamos a sumergirnos en cómo Kerem Bürsin, nuestro Serkan Bolat, conquistó a Hande Erçel, nuestra Eda Yildiz, para celebrar el año nuevo juntos. Exacto. Vamos a desmenuzar la magia que ocurrió para que esta pareja, que tanto nos hizo soñar, decidiera pasar la llegada del año nuevo lado a lado. Y antes de que empecemos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre las series turcas, chismes del mundo del entretenimiento, y todo lo que se me ocurra. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Y ahora sí, arranquemos con el chisme. Para entender bien la historia, tenemos que retroceder en el tiempo a finales de 2020. Un año que, seamos honestos, muchos de nosotros preferiríamos olvidar. La pandemia, el encierro, las noticias, todo era un poco sombrío. Sin embargo, para Kerem y Hande, ese mismo año marcó el comienzo de algo realmente especial y maravilloso. Recordemos que en esa época Love is in the Air estaba en plena emisión, cautivando a audiencias de todo el mundo. La química entre Kerem y Hande en pantalla era simplemente explosiva. Cada escena, cada mirada, cada roce, irradiaba una energía innegable. La conexión era palpable, como si la pantalla no pudiera contener la intensidad de sus sentimientos. Todos, absolutamente todos los fans, anhelábamos que esa chispa, ese amor que veíamos en la serie, trascendiera la ficción y se trasladara a la vida real. Y como si fuera un cuento de hadas, en parte, nuestro deseo se hizo realidad. Ya por aquel entonces, los rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande eran fuertes y persistentes. Los paparazzi, siempre al acecho, los seguían a todas partes, cual sombras, intentando captar cualquier señal, cualquier gesto que confirmara lo que todos esperábamos con ansias. Los medios de comunicación, hambrientos de noticias, analizaban cada detalle, cada foto, cada comentario en las redes sociales. Las cuentas de fans y los foros de discusión eran un hervidero de teorías, especulaciones y análisis minuciosos de cada interacción de la pareja. Cada like, cada respuesta en Twitter, cada comentario en Instagram era escudriñado con lupa, alimentando la ilusión y el deseo de los fans. Pero ¿cómo fue que Kerem, nuestro Serkan Bolat, logró convencer a Hande, nuestra Eda Yildiz, de celebrar el año nuevo juntos? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla. No se trata de un evento aislado, sino más bien de una combinación de factores, de una serie de gestos, de pequeños detalles, de esa conexión especial y única que compartían, y que afortunadamente se extendió más allá de la pantalla. Primero, es crucial considerar el contexto sociopolítico y emocional de la época. Estábamos en plena pandemia de COVID-19 con restricciones de movimiento y distanciamiento social en prácticamente todo el mundo. El miedo al contagio, la incertidumbre sobre el futuro y la soledad eran sentimientos muy comunes. Pasar el año nuevo solo, confinado en casa, era la opción más segura, pero también la más solitaria. Fue precisamente en este contexto donde la magia de la amistad y, tal vez, algo más, entró en juego. Se dice que Kerem, que ya sentía una fuerte atracción por Hande, aprovechó la situación para acercarse aún más a ella, para fortalecer el vínculo que los unía. No se limitó a un simple mensaje de texto, o a una llamada telefónica superficial. No. Kerem, como buen conocedor del arte de la conquista, y con una mentalidad estratégica, demostró ser un hombre de detalles, de acciones pensadas y cuidadosamente ejecutadas. Con la excusa de pertenecer al mismo círculo de amigos, y buscando una excusa plausible y socialmente aceptable, Kerem comenzó a planificar una pequeña celebración de Año Nuevo. Imaginó una cena íntima, una reunión con amigos cercanos, con la esperanza, por supuesto, de que Hande aceptara la invitación. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Imaginemos la escena: Hande Erçel, una mujer independiente, talentosa, exitosa y con una agenda apretada. La Eda Yildiz de la vida real, con sus propios proyectos y compromisos profesionales, tenía sus propias dudas y reservas, como cualquier persona normal.
¿Por qué asistir a una fiesta con alguien con quien solo compartía el trabajo? Era prudente en medio de todos esos rumores y la intensa atención mediática. Es comprensible que Ande, siendo una figura pública, se sintiera un poco reticente. La exposición mediática, la presión de los fans y la constante vigilancia de los paparazzi son desafíos que cualquier celebridad debe enfrentar. Sumado a esto, la incertidumbre de la pandemia y la necesidad de protegerse a sí misma y a sus seres queridos, hacían que la decisión de aceptar la invitación de Kerem fuera aún más complicada. Sin embargo, Kerem, con su persistencia y encanto natural, no se rindió. Aquí es donde la habilidad de convencer, de conectar a un nivel más profundo, entró en juego. Se dice que Kerem, con su carisma, su sentido del humor y esa mirada intensa que tanto nos cautiva, logró persuadirla. La hizo sentir cómoda, la hizo reír, le demostró que la celebración de Año Nuevo, lejos de ser una obligación o un compromiso, podía ser una oportunidad para relajarse, disfrutar y, por qué no, comenzar algo nuevo y emocionante. La clave del éxito de Kerem, según fuentes cercanas, residió en su capacidad de conectar con Ande a un nivel más personal, más allá de la fama y el trabajo. Le demostró que podía ser ella misma, sin presiones ni expectativas, sin sentirse constantemente observada o juzgada. Le transmitió confianza, haciéndole sentir que podía ser auténtica y genuina, sin máscaras ni poses. Y eso, amigos, es fundamental en cualquier relación. La confianza es la base de cualquier vínculo, ya sea de amistad o de amor. Es la capacidad de sentirnos seguros, de poder ser vulnerables y de compartir nuestros miedos y esperanzas sin temor a ser juzgados. Kerem, con su actitud, le brindó a Ande ese espacio de seguridad, donde ella podía sentirse libre y cómoda para ser quien realmente era. Se dice que Kerem organizó todo con gran cuidado y detalle. La elección del lugar, la decoración, la música, todo estaba pensado para crear una atmósfera romántica, pero sin ser invasivo. No quería presionarla ni abrumarla, sino más bien crear un ambiente propicio para la conexión y la complicidad. Quería que Ande se sintiera especial, valorada y, sobre todo, a gusto. Y parece que lo logró con creces. La noche de Año Nuevo llegó y Ande finalmente aceptó la invitación. Fue un acto de valentía, de confianza y de apertura al amor. ¿Qué pasó exactamente esa noche? Bueno, eso es algo que solo ellos saben, pero podemos imaginarlo, recrear mentalmente esa atmósfera mágica. Risas, conversaciones amenas, miradas cómplices y, por supuesto, la chispa que ya existía en la pantalla, ahora ardiendo fuera de ella. Después de esa noche mágica, la situación se volvió más clara y definida. Los paparazzi, siempre listos con sus cámaras, capturaron imágenes de Kerem y Ande juntos, abrazados, sonrientes, compartiendo momentos de felicidad. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con la noticia. Los fans, eufóricos y llenos de alegría, celebraron la confirmación de lo que tanto anhelaban. Era oficial. Kerem y Ande estaban juntos, el amor de la serie se había materializado en la vida real. El año nuevo de 2021, por tanto, marcó el comienzo de una hermosa y apasionada relación. Una relación que nos regaló momentos inolvidables, portadas de revistas, y que, aunque terminó, demostró que el amor, a veces, sí puede nacer en el set de grabación, entre luces y cámaras, pero que también puede ser real. Esta historia nos recuerda que la perseverancia, la paciencia y los pequeños detalles son fundamentales en el amor. Kerem, con su determinación y su encanto, logró conquistar a Ande, demostrando que el romanticismo y la atención a los detalles pueden abrir puertas y corazones. También nos enseña que la confianza y la autenticidad son pilares esenciales en cualquier relación, ya que nos permiten ser nosotros mismos y conectar con la otra persona de una manera genuina y profunda. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta romántica historia? Primero, que la perseverancia, la paciencia y los detalles son claves en el amor. A veces, para conquistar a alguien, hay que ser auténtico, mostrarse tal cual uno es, y crear un ambiente de confianza. Y por supuesto que la química y la conexión son esenciales. No se puede forzar el amor, pero sí se puede construir una relación sólida y duradera basada en el respeto, la admiración y la complicidad. Segundo, que el mundo de las series turcas, con sus dramas y romances, es verdaderamente apasionante. Nos permite soñar, fantasear y creer en el amor, incluso cuando parece algo imposible. Nos transporta a mundos mágicos donde las historias de amor se entrelazan con la cultura, las tradiciones y los paisajes de Turquía. Y por último, que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron una historia que, aunque llegó a su fin,
siempre recordaremos con cariño y nostalgia. Fueron una pareja que nos hizo vibrar, reír y soñar con el amor. Su química, su complicidad y su autenticidad traspasaron la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Así que, mis queridos amigos, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les gustó saber cómo Kerem, nuestro ser Cambolat, logró conquistar a Ande, nuestra Eda Yildiz, para celebrar el año nuevo juntos? ¿Qué opinan de esta icónica pareja? ¿Creen en el amor a primera vista o en el amor que se construye con el tiempo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Gracias de verdad por estar aquí y por compartir conmigo esta pasión por las series turcas y por los chismes del mundo del entretenimiento. Siempre es un placer compartir estos momentos con ustedes, mi querida comunidad. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Necesito de su apoyo para seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Ciao.